Muy bien, buenos días con todos. Estamos acá en esta sesión, eh, sistemas de transmisión básicos, ¿no? El tema es convertidor. Oye, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? El día de ayer, convertidor. Convertidor es un componente que es uno más o es parte de todo el sistema de transmisión, ¿no? Y tiene una función muy específica. Vamos a ver no solamente el funcionamiento, ¿no? Sino también la importancia de él, así como posibles problemas ante fallas, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Por qué es importante el convertidor? El convertidor es importante, ¿no? Eh, porque, porque nos permite mantener a salvo nuestro motor, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque nos permite mantener a salvo nuestro motor, ¿no? Además, permite hacer los cambios eh, suavemente desacoplando, ¿no? Entonces, es un mecanismo que te permite, que te hace el acoplamiento y desacoplamiento del motor, ¿no? Al sistema de transmisión para llegar a las ruedas, ¿no? Esa es la importancia del convertidor, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las funciones? Porque conociendo las funciones, yo puedo entender, ¿no? Eh, ¿Cómo puede afectar una contaminación de fluido? ¿Cómo puede afectar una falla de una válvula? ¿No? ¿Cómo puede afectar un desgaste excesivo de sus componentes? ¿No? Entonces, gracias a conocer el funcionamiento, el comportamiento de un equipo me puede dar una idea, ¿no? de, de proyectar, ¿no? O imaginarme de qué puede estar fallando, ¿no? Y predecir lo grave que podría ser, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el funcionamiento. Muy bien, entonces empezamos acá a observar el convertidor. El convertidor tiene dos partes básicas que sí o sí tienen que contar, ¿no? La bomba, o también conocido rodete o impulsor, lo que ves acá a la izquierda, ¿correcto? Y la turbina, ¿ya? La bomba y la turbina. ¿Esto qué cosa es? Esto no es más que una caja, ¿ya? Pero las partes del convertidor son, uno, la bomba, o también impulsor, y otro, la turbina, ¿correcto? Ya. ¿Qué cosa es la bomba? La bomba es aquel componente que está anclado, que está unido, que está unificado. ¿Con quién? Con el motor. Entonces, conforme el motor entrega 800, 900, 1000 RPM, entonces este impulsor o rodete o bomba también está girando exactamente esas velocidades. Exactamente esas velocidades. ¿Por qué? Porque está unificado, está anclado. ¿Sí? Se aumenta la velocidad del motor y de la misma forma aumenta la velocidad de este rodete. ¿Ok? Listo. Entonces, esto está conectado al motor. ¿Y él a quién está conectado? A la salida, a la entrada de quién? De la transmisión. Él está anclado a la entrada de la transmisión. ¿Ya? ¿Está unida mecánicamente la bomba de la turbina? No, no está unida. Están separadas, ¿no? Sin embargo, acá es donde se forma el acople, ¿no?
¿Y la turbina a quién está unida? Hemos dicho que está unida a la transmisión, ¿no? Y entonces, ¿cómo se unen? ¿Cómo se logran unir? Se logran unir por el fluido hidráulico, ¿no? ¿Cómo así? Ah, a medida que se mueve este rodete, entonces acá tú ves unas, este, unos, unos tipo placas, ya, eso se llama rodete, ah, estos tipos placas se llaman álabes, ¿ya? ¿Y cuál es la función de estos álabes? La función de estos álabes es impulsar un aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está con aceite, ya, con aceite, y a medida que gira, estos álabes impulsan el aceite, entonces generan una energía hidráulica, por eso se llama bomba, ¿no? Una energía hidráulica, ¿no? Transforma la energía mecánica que viene desde el motor en hidráulica. Entonces, este aceite es impulsado y cuando es impulsado, este aceite choca contra quién? Contra los álabes de quién? De la turbina, porque la turbina también tiene unos álabes. Y cuando choca contra los álabes de la turbina empieza a girar. Ya empieza a girar. Entonces, ¿hay una unión directa mecánica entre el rodete y la turbina? No, no hay. No hay una unión directa. No, pero sí hay una unión indirecta. ¿Mediante quién? Mediante el fluido hidráulico. Ya, entonces, así es como se logra transmitir el movimiento, ¿no? Por la energía hidráulica. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Por ahí creo que vi. A ver, vamos a ver. Si hay alguna pregunta, por favor me las hacen. Ya. Sí se escucha bien, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces continuamos. Lo de, lo del impulsor y los álabes. Ya, listo, muy bien, muy bien, muy bien. Recién estamos empezando, no hay problema. Ya, entonces, a ver, ¿me responden en el chat o me responden en audio? ¿Ya? Listo. Pero me responden, por favor. ¿Con quién está unido este componente llamado rodete o también bomba o también impulsor? ¿Con quién está unido? Correcto, correcto, correcto. Con el motor, ¿no? Con el motor. Listo. Otra cosa, ¿con quién está unido este segundo componente, ¿no? El componente llamado turbina, con la transmisión, ¿no? Entonces, cuando enciende el operador el equipo, entonces el motor diésel empieza a generar una energía mecánica, ¿correcto? Entonces, cuando se empieza a mover el motor, inmediatamente, ¿quién se mueve? El rodete. ¿Por qué? Porque está unificado, ¿cierto? Está unido mecánicamente. Por cada RPM del motor está girando una RPM el rodete. Entonces, cuando gira, lo que hace los álabes es impulsar un aceite hidráulico. Y ese aceite hidráulico, cuando lo impulsa, choca contra los álabes de quién? De la turbina. Y de esa forma la turbina se empieza a mover y la transmisión se empieza a mover. ¿Correcto? Sí, Rebeca. Entonces, así es como se genera el movimiento de la turbina. ¿No? No hay una conexión mecánica directa, ¿no? Pero sí hay una conexión hidráulica, ¿ya?
Listo, muy bien. Entonces, acá tenemos al acoplamiento, acá tenemos al motor, ¿no? Y acá tenemos a la caja de transmisión, ¿no? Listo. Miren, entonces en el medio, ¿quién está? Ya sabemos, ¿no? En nuestro caso está el convertidor, que es un acoplamiento, ¿no? Es un acoplamiento, solamente que es de acoplamiento mecánico, no. ¿Qué acoplamiento es? Hidráulico. ¿Por qué? Porque utiliza el aceite, ¿no? Para transmitir el movimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el rodete, ¿qué cosa es lo que hace? Cambia la potencia mecánica en energía hidráulica, ¿no? Entonces, mira, acá que está el rodete o el impulsor o la bomba, ¿no? Va a transformar el aceite que está acá, ¿no? Que toma, que recibe energía mecánica, ¿no? ¿Y qué cosa entrega? Energía hidráulica. La energía hidráulica viaja por acá, por el medio, ¿y a quién llega? Llega a la turbina. ¿Y la turbina qué cosa recibe? Energía hidráulica y la transforma en qué? En energía mecánica. Ya, entonces eso es lo que me indica en este cuadrito, ¿no? Y como ya tienes energía mecánica, bueno, según los cambios que tú hagas, entonces vas a tener una velocidad de salida. ¿Qué cambios puedes tener? Bueno, tú puedes tener primera, segunda, tercera, puedes tener neutro, puedes tener primera en reversa, segunda en reversa, ¿no? Puedes tener todo ello, ¿no? Según selecciones un sentido y una velocidad, ¿no? Muy bien. Los beneficios, ¿no? Los beneficios, arranca progresivamente el eje de salida, venciendo la inercia que pueda tenerse en ese eje, ¿no? ¿Por qué se va a dar vas a tener que vencer una inercia? Porque inicialmente va a estar seguramente, este, detenido. Entonces, para mover, tienes que romper la inercia, ¿no? O en todo caso, también puede estar funcionando, pero de un momento a otro te encuentras con una gran masa, ¿no? Y entonces eso tiende a frenar, no tiende a frenar. Entonces, como tiende a frenar, entonces se empieza a poner más lento, ¿no? Y la energía hidráulica empieza a golpear más y más tratando de vencer ese frenado, ¿no? Pero no hay un frenado, no hay un frenado brusco hacia el motor, ¿no? Sino solamente llega hasta la energía hidráulica. Listo, después, ¿qué cosa más hace? Separa mecánicamente ambas partes, ¿no? Para que un bloqueo o sobrecarga de la máquina accionada en el eje de salida no impacte directamente sobre el motor diésel, ¿no? Es justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Para proteger al motor diésel, ¿no? Y además puedes variar las velocidades en el eje de salida. Listo, lo que ya hemos mencionado antes, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, miren, entonces acá tenemos a la caja, ¿no? Acá tenemos a la caja, al acople, mejor dicho, en el lado izquierdo, ¿quién está? En el lado izquierdo está la bomba, ¿no? ¿Qué cosas son los puntos naranjas? ¿Qué son los puntos naranjas? Aceite, correcto, aceite, ¿no? Pregunta, ¿tiene que estar totalmente lleno? ¿No? ¿A cuánto tiene que estar? ¿A cuánto tiene que estar? ¿Al 50%? Al 85%. Tiene que estar al 85%. ¿Y por qué no al 90%? ¿Por qué no al 95%? Sí, dime, Luis. Ujú. Claro, pero
Ya, pero no más, ¿por qué? Porque ese aceite se va a calentar mucho y va a generar vapor, ¿no? Y necesita un volumen como para contener a ese vapor. Y un exceso de aceite, entonces no permitiría tanto, tanto, tanta evaporación del aceite y se generaría daños. Y claro, justamente el cliente te recomienda ya la cantidad de aceite que podría, este, que debería tener para asegurar un buen funcionamiento, ¿no? Listo, entonces esa es la razón. ¿Qué aceite es? Ah, este es aceite grueso, ¿ya? Es SAE 50, ¿ya? Y este aceite es de transmisión, aceite de transmisión, es el sale grueso y es el mismo aceite que se usa para la lubricación de la transmisión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes están viendo acá la bomba, ¿sí? La bomba, ¿qué cosa hace? Impulsa mediante los álabes, ¿no? ¿Ya? Y cuando impulsa mediante los álabes, el aceite golpea a los otros álabes, pero ya no de la bomba, sino de quién? De la turbina. Y cuando la turbina recibe ese impacto, se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover, ¿no? Y acá tenemos el eje de salida, ¿no? El color azul, ¿no? El color azul. El eje de entrada el rojo y el eje de salida el azul, ¿no? Y ocurre más o menos algo como esto, mira. Acá tú ves la B, ¿sí? ¿Cómo está el fluido? Está descansando. Cuando tú empiezas a girar, mira, ¿qué pasa con el fluido? Se empieza a mover hacia los lados laterales. ¿Por qué? Por la inercia, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, mira, si tú pones en la parte superior una tapa, ¿no? Una tapa. Entonces tú vas a lograr controlar ese aceite, ¿no? Entonces tú como logras controlar ese aceite, entonces puedes sacar beneficios, ¿no? Y es lo que uno hace donde hace en el convertidor, ¿no? Con el convertidor. Logras controlar ese aceite, ¿no? Que sale impulsado por la inercia. ¿Y para qué controlas? Ah, bueno, justamente utilizas esa energía hidráulica para mover a la turbina y controlar una salida, ¿no? Y de esa forma tienes una conexión directa entre este eje que es la bomba, con este otro eje que es la salida de la turbina, ¿no? Listo, mira. Entonces ocurre algo como esto, mira. Acá tienes el rodete y acá tienes la turbina, ¿no? El rodete mediante sus álabes impulsa el aceite. Este aceite, este aceite toma una energía hidráulica, entonces se mueve y golpea ¿contra quién? Con los álabes de la turbina. Pregunta, cuando lo golpea por la parte interna o por la parte externa? ¿Qué dicen? ¿Por la parte interna o externa? ¿Qué dice? Ese aceite golpea por la parte interna, no, más alejada del radio o más cercana al radio. ¿Qué dice Luis, Giampiero, Rebeca? ¿Qué me dicen? Más lejano. ¿Y por qué más lejano? Al centro. ¿Por qué más lejano al centro? ¿Por qué no más cercano?
Alex, ¿por qué? ¿Por qué más lejano? ¿Por qué no al ave más, a la parte más cercana? Por la inercia, ya, por la inercia, ya, por la inercia. Entonces, con esa lógica, tú puedes entender algo. ¿Qué cosa puedes entender con esto? Ah, de que cuando tiene energía hidráulica, el aceite golpea en la parte exterior. Y cuando ya pierden esa energía hidráulica, ¿por dónde está? Por la parte central. Y por la parte central es donde regresa el aceite. ¿No? Por la parte externa es donde genera trabajo y por la parte, o sea, más extrema de la turbina es donde genera trabajo y por la parte más interna, más central, es donde la energía hidráulica ya se va disipando. Ya, entonces, ¿cómo se llama a ese movimiento del aceite? Toma un nombre, ¿no? Se le llama vortex. Vortex. ¿Ya? Vortex. Ya, entonces, acá tenemos que inicialmente se mueve el rodete, ¿no? Y esa energía hidráulica, ¿no? Que genera el rodete va a golpear contra los álabes de la turbina y empieza la rotación, ¿no? A bajas velocidades tienen, inicialmente solamente el que tiene movimiento es el rodete y no la turbina, ¿no? Porque la energía hidráulica no logra romper la inercia. Después, a bajas velocidades, el rodete tiene mayor velocidad que quién, que la turbina. ¿Se mueve la turbina? Sí, pero lentamente. Pero a medida que va ganando velocidad el rodete, entonces la turbina tiende a igualar la misma velocidad del rodete, ¿no? Porque ya tiene energía hidráulica como para impulsar y tratar de mantenerlas a la misma velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la turbina y el rodete tengan la misma velocidad? ¿Qué tendría que pasar? La velocidad tiene que ser elevada, ¿no? La velocidad del motor. Importancia. En un acoplamiento hidráulico, el par de entrada es casi igual al par de salida, ¿no? Se transmite fuerza, pero no multiplica el par. ¿Ya? Cuando el aceite fluye de rodete a la turbina, el aceite no se desplaza en el mecanismo, en el mismo sentido de la turbina, provocando carga innecesaria en el motor, ¿no? Eso ocurre cuando fluye aceite de rodete a la turbina, ¿no? Y después también por diseño no aprovecha la energía con la que el aceite retorna a la turbina al rodete, hasta una relación de vueltas entre 0,6, o sea, un 60% aproximadamente, ¿no? Perdiéndose por rozamiento y choque, ¿no? Entonces, siempre existe una pérdida de energía, ¿no? Por eso no van no logra alcanzar la misma velocidad. ¿En qué proporciona el aumento de torque? Listo, ya, vamos a verlo en un momentito, ese tema, ya, ese tema, ya. Pero a lo que quería llegar es de que nosotros ya hemos estado hablando de quién, de la turbina y el impulsor, ¿no? ¿Quién es el que inicia la energía mecánica? ¿El primero, la turbina, o el segundo, el impulsor? ¿Quién? ¿Quién inicia la energía mecánica? El impulsor, correcto, ¿no? ¿Y quién recibe esa energía para moverse? En consecuencia, la turbina, ¿no? Entonces, va a haber una diferencia de velocidad, ¿no? Siempre más veloz va a ser el impulsor, siempre, ¿no? Ahora,
pero siempre va a haber pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar. ¿Por qué? Porque cuando ocurre de que el aceite choca contra el aceite choca contra los álabes de la turbina, existe una pérdida. ¿Por qué? Porque ese aceite que después golpea, que todavía tiene una energía hidráulica, regresa y choca en contra del nuevo aceite que es impulsado contra la turbina. Entonces ahí se genera una turbulencia que finalmente termina en pérdida de energía. Entonces, ¿qué se hace? Hay que ordenar ese flujo. ¿Cómo logras ordenar? Mediante un componente. ¿Qué componente? El estator o reactor, ¿no? Y justamente Franklin, ahí te doy la razón, esa es la función del estator. ¿Qué hace el estator? El estator lo que hace es mantener el orden en la medida de lo posible, el orden del flujo del aceite, evitando turbulencias o minimizando turbulencias. Y como minimizas turbulencias, ¿qué logras? Logras mayor eficiencia de entrega de energía mecánica o de energía desde la bomba hasta la turbina. ¿Qué cosa hace exactamente? El aceite que es impulsado por los álabes choca por la parte externa, ¿no? Mueve a los álabes de la turbina y este aceite, después de chocar, pasa por el medio, ¿no? Y pasa por los álabes, ahora ¿de quién? Del estator, evitando, evitando esa turbulencia del aceite, ¿no? Evitando pérdida. Y después lo recircula a la misma dirección, ¿no? Para que el aceite nuevamente sea impulsado contra los álabes de la turbina. Y justamente a eso va, eso responde tu pregunta, Luis, ¿no? De qué cosa proporciona un aumento de torque. A un aumento de torque, ¿quién va a lograr? El estator, ¿ya? El estator. El estator hace esa chamba, ¿no? Es decir, el motor se sigue moviendo, ya, la bomba se sigue moviendo, ¿no? Pero se genera un frenado en la salida, ¿no? En la turbina, se genera un frenado, ¿no? Entonces, ese aceite que sigue golpeando y el aceite regresa por acá, por el medio, y aprovechas esa energía, porque todavía tiene movimiento ese aceite, para alinear alinear nuevamente al aceite que está siendo impulsado por la bomba. Entonces ya no va a pasar solamente un aceite nuevo impulsado, sino va a pasar un aceite nuevo impulsado más el aceite que está retornando del convertidor como energía. Entonces se incrementa la fuerza que va a llegar a los álabes y va a generar mayor torque. ¿Correcto, Luis? ¿Sí? ¿Responde tu pregunta, Luis? Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver nuevamente ese tema. Ya, importancia, bueno, en un acoplamiento hidráulico el par de entrada es casi igual al par de salida, ¿no? El torque, ¿cierto? Sobre todo a altas velocidades, ¿no? Se transmite fuerza, pero no se multiplica el par, ¿no? Eh, el par es aquella palanca mecánica, ¿no? Palanca mecánica. Cuando el aceite fluye,
del rodete a la turbina, el aceite no se desplaza en el mismo sentido de la turbina, ¿no? Provocando carga innecesaria en el motor, ¿no? Y por diseño no se aprovecha la energía. Bueno, hemos retrocedido, creo. Bueno, bien, muy bien. Acá tenemos una fotografía del convertidor de par, ¿no? Tenemos una fotografía del convertidor. Ya, entonces, el convertidor es un acoplamiento hidráulico, ¿no? Es un acoplamiento hidráulico, ¿no? Donde tienes la turbina, tienes la bomba, ¿no? Y la unión entre los dos es el aceite, ¿no? Y el que te ayuda, el que mejora la eficiencia del convertidor, ¿quién es? El estator, ¿no? El estator cuyo trabajo, ¿qué cosa es? El trabajo es redirigir ese aceite que todavía tiene energía, lo redirige, ¿no? Y lo suma al aceite que está siendo impulsado por los álabes, ¿no? Por eso se llama, por eso incrementa el par, ¿no? Acá, ¿por qué no incrementa el par? Acá, ¿por qué no incrementa el par? No incrementa porque no tiene estator. Acá no incrementa porque no tiene estator. ¿Y cómo puedo incrementar? Poniendo un estator, ¿no? Ahí recién incrementa el par, ¿no? Por eso digo de que el estator lo que permite es aumentar la eficiencia del acople, ¿no? Del convertidor, ¿no? Y cuando ya existe un estator, yo ya no hablo de un convertidor simplemente, sino hablo de un par convertidor, ¿no? O un convertidor de par, ¿ya? Esto es un convertidor de par. Esto, lo primero, lo que está en la figura de arriba, no, no, esto simplemente es un acoplamiento hidráulico, ¿ya? Y esto ya es un acoplamiento hidráulico, pero de otro tipo, ya llamado convertidor de par. ¿Y por qué convertidor de par? Porque se hace más eficiente. ¿Y quién logra la mayor eficiencia? El estator. ¿Y cómo logra esa mayor eficiencia? Recogiendo esa energía hidráulica, ¿no? Y haciendo de que aumente el par, ¿no? ¿Dónde? En la turbina. ¿Listo? Entonces, es de esa forma como trabaja, ¿no? Listo, en esta fotografía tenemos la turbina, tenemos el estator que está en el centro. El estator, generalmente el trabajo es estar detenido, ¿no? Y el impelente o bomba, ¿no? El rojo, ¿no? Entonces, la bomba es el rojo, la turbina es el azul y el verde, ¿quién es? El estator, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la turbina? Entregar energía mecánica a la caja de transmisión. ¿Cuál es el trabajo del impelente? Entregar energía mecánica de parte del motor. ¿Cuál es el trabajo del estator? Aumentar la eficiencia. ¿Cuál es el trabajo del eje de salida? Conectar mecánicamente al motor, ¿no? Eje de salida, perdón. Eje de salida es a la turbina, ¿no? La turbina. ¿El estator a quién está sujeto? Buena pregunta. El estator está sujeto a la carcasa. A la carcasa. No está sujeto ni a la turbina ni al impelente, sino a la carcasa. Está fija. Muy bien, entonces acá tenemos, mira, tenemos la turbina, tenemos la bomba, tenemos un estator, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama todo este conjunto? Convertidor. ¿Un simple convertidor? No, no. ¿Cómo se llama? Convertidor de par, de par, ¿no? Muy bien, Franklin. Listo. Entonces, mira, eh,
Estos componentes se juntan cuando lo encuentras en la máquina, mira, se encuentran así juntos, ¿no? ¿Y esto rojo qué cosa es? Esto de color rojo es la trayectoria del fluido, ¿ya? Es la trayectoria del fluido. ¿Sí? Es la trayectoria del fluido. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Mira, lo que ocurre es esto, de que el fluido desde la bomba, mira, desde la bomba son impulsados ¿por quién? Por los álabes de la bomba. El aceite golpea contra los álabes de la turbina, ¿no? Y después regresa al estator y el estator lo recircula, mira, lo recircula. Ya, lo recircula con una energía hidráulica que nuevamente es impulsado por la bomba. No, pero ya no, la bomba ya no tiene que mover un aceite estático, sino ya tiene que mover un aceite con una energía hidráulica. Entonces es mayor la energía hidráulica y mayor la energía hidráulica que va a impactar sobre los álabes de la turbina. Y por eso se incrementa el par, ¿no? Y por eso se llama convertidor de par. Ya, entonces, mira, cuando está a bajas RPM, mira, cuando está a bajas RPM, ¿qué cosa hace el aceite? Mira, el aceite es impulsado, ya, y choca a la turbina, no, choca a la turbina y la turbina se mueve. Cuando regresa, mira, choca contra los álabes del estator, pero por la parte cóncava, no convexa, cóncava, ¿no? Por la parte cóncava, ¿no? Y después es nuevamente impulsado y va regresando va golpeando a los álabes por la parte cóncava. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando está a bajas velocidades. ¿Ya? Sin embargo, cuando está a altas velocidades, el aceite viene, golpea y choca a los álabes también del estator, pero ya no por la parte cóncava, sino por la parte convexa. Convexa. Choca por la parte convexa de los álabes del estator y nuevamente es impulsado para chocar por la parte convexa, ¿no? Eso es donde ocurre a altas velocidades, ¿no? Y gracias a eso, el aceite, este tipo de convertidor de par incrementa eficiencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, cuando tiene altas velocidades, como si no existiese el reactor, como si no existiese. Pero cuando tiene bajas velocidades, se encarga de recoger esa energía hidráulica para impulsarlos nuevamente, ¿no? Claro, las velocidades de salida son afectadas, ¿no? Entonces, a bajas RPM recoge la energía hidráulica y los vuelve a impulsar contra las turbinas. A altas velocidades, no, ¿no? No, trabajan normal, directamente, ¿no? Como si no existiese el estator. Trabaja directamente la turbina el, con la bomba, ¿no? Como si no existiese el reactor, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe carga, pues, ¿no? En la salida no existe un frenado. Pero cuando existe un frenado en la salida, ahí sí, ¿no? Hace su chamba el reactor, ¿no? El estator hace su chamba. De recoger esa energía hidráulica y volverlas a impulsar nuevamente. ¿Ya? ¿Qué cosa es cóncavo? Nada, es igual cuando tú te vas a la playa, ¿no? Cuando te vas a la playa, ¿no? Ya, y has hecho tu castillito, ¿no? Entonces tú empiezas a cavar, ¿correcto? Ya, ¿tu mano cómo está? Ah, tu mano lo pones tipo pala, ¿no? Entonces, la palma interna se hace como una pala, ¿no? Ya, entonces esa forma es cóncava, ¿no? Acá está, mira, cóncava, cóncava. ¿No? Y la parte externa del otro lado de la palma, es decir, el dorso, sería convexo, ¿no? Entonces, cuando está a bajas RPM, está trabajando con la parte cóncava, reciclando la energía hidráulica. Pero cuando está por la parte convexa, mira, prácticamente mantiene su misma velocidad y hace que el estator no funcione.
porque no necesita. ¿Correcto? Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, más o menos así es el armado, ¿no? Donde está la energía, bueno, está la bomba, ¿sí? Acá, el rojo, ¿no? El azul, la turbina, ¿no? El eje de salida, el azul, ¿no? Y el plomo es el estator. ¿Dónde están los álabes? En esta parte superior e inferior, ¿no? Ahí están los álabes. Es una vista de corte, ¿no? Ahí están los álabes, ¿no? Los álabes de la bomba, los álabes de la turbina, ¿sí? Acá tienes la caja, ¿no? Muy bien. Entonces, multiplicación de torque uno por uno, ¿no? La rotación del impeller, 2000 RPM, ¿no? Y la rotación de de la turbina, 2000 RPM, ¿no? Casi son las mismas velocidades, ¿no? ¿Eso cuándo ocurre? ¿Cuando existe carga o cuando no existe carga? Cuando no existe carga, ¿no? Cuando no existe carga. ¿Por qué? Porque se mueve fácilmente la turbina. Porque no hay carga, nadie lo frena. Se mueve libremente. ¿Ya? Entonces, eso ocurre cuando la superficie se mueve en una zona plana, ¿no? Sin ninguna carga, ¿no? Bueno, y pueden estar girando a una alta velocidad, un ejemplo, 2000 RPM, ¿no? Entonces, casi la energía mecánica, las RPM de salida de la bomba es igual a la salida de la turbina, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando no hay carga, ¿ya? Entonces, el aceite que trata de salir del impulsor y de la turbina se contrarresta, ¿no? Y el resultado es que las dos partes del aceite giran como una sola masa, ¿no? Entonces, es como si estuviesen casi unidos, ¿no? Unidos la parte de la bomba con la parte de la turbina, ¿no? Por eso la velocidad es la misma, ¿no? Pero si la máquina llevara una carga, entonces reduce la velocidad. ¿Qué significa eso? Si empieza a generarse una carga en la turbina, entonces empiezan a variar las velocidades. Ante este frenado en la salida, ¿quién empieza a trabajar? El estator, reciclando la energía. Entonces, si lo frena, entonces recicla la energía hidráulica, ¿no? Y la vuelve a sumar al nuevo aceite que es impulsado. Y como lo suma, entonces es mayor el torque, ¿no? La fuerza que trata de decir, a ese frenado trata de vencerlo, ¿no? Entonces, gracias a eso se incrementa la fuerza, ¿no? Entonces, si se ha encontrado con una piedra grande, entonces internamente el estator se encarga de reciclar esa energía hidráulica y tratar de romper a ese frenado de la piedra, ¿no? Y después se empieza a detener la máquina, pero el torque empieza a aumentar, ¿no? Y gracias a eso, entonces la máquina logra superar ese frenado inicial. Pero aún después de que el aceite fluye por la turbina, este sigue moviéndose con rapidez y fuerza. Aquí es donde interviene, ¿no? El estator, ¿no? Lo que ya estamos indicando, ¿no? A través de las aspas o los álabes, ¿no? Es lo que ya hemos indicado, ¿no? Cuando el aceite pierde energía hidráulica, entonces se regresa ¿por dónde? Por el centro, ¿no? Pero si todavía tiene energía hidráulica, entonces recircula a través del estator, ¿no? Hacia la parte lateral para reciclar la energía hidráulica. Pero cuando no tiene energía hidráulica, regresa por el centro, ¿no? Y después sale del convertidor, permitiendo nueva entrada de otro aceite.
¿no? Entonces, a causa de mayor fuerza por el aumento en el flujo de aceite, la turbina se para, ¿no? Tiende a pararse. Entonces, empieza a incrementar el torque, mira, y el torque se va incrementando, mira, ¿hasta cuánto puede incrementarse el torque? Hasta 3 veces. Máximo, ya, límite, ya, 3 veces, ¿no? Pero sin embargo, ustedes por ahí escuchan, ¿en cuánto se incrementa el torque? Dices, la respuesta es de 1 a 2. ¿Por qué? Porque ese es normalmente, el promedio es de 1 a 2, ¿ya? Es de 1 a 2. ¿Ya? Pero ya un caso extremo, límite, ya pueden llegar hasta 3. Factores que tienen que ver con la multiplicación de par. Relación de las velocidades entre la turbina y el impulsor. Ángulo de estos álabes, ¿no? Entonces, a medida que van cambiando estos álabes, entonces también va cambiando el par. Así como la cantidad de álabes, ¿no? A medida que tienes más álabes, entonces tienes más aceite por impulsar. Entonces, por diseño, entonces se puede multiplicar el par, ¿no? Después de eso también el diámetro también tiene mucho que ver. Ya, entonces las limitaciones están en el desplazamiento de aceite que pueden provocar sobrecalentamiento. Si se agrega una bomba y un enfriador de aceite, el calor excesivo causado por la pérdida de movimiento y fricción puede ser eliminado del convertidor. Entonces, a medida que el aceite se va deteniendo, entonces va generando calor. ¿Por qué? Porque has transformado esa energía hidráulica, ¿no? En energía mecánica y ahí existe un efecto de cambio de energía, ¿no? Y se genera calor, ¿no? Esa es una pérdida de energía también. O sea, entonces toda la energía hidráulica no se convierte en energía mecánica, ¿no? También en energía de calor, ¿no? Por eso no vas a lograr realmente de que la velocidad de salida sea exactamente igual a la velocidad de entrada, ¿no? Por eso yo te menciono de un aproximadamente igual, ¿no? Aunque no tenga carga, ¿no? La bomba envía al convertidor el aceite filtrado y frío, ¿no? A la vez que recircula el aceite caliente al enfriador, ¿no? Entonces el aceite caliente se va hacia el enfriador, permitiendo entrar aceite fresco, ¿no? Aceite frío. Ese aceite que sale del convertidor se va hacia un enfriador, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue al tanque hidráulico, nuevamente ese aceite vuelva a hacer su trabajo con el convertidor, ¿no? El enfriador recibe el aceite caliente del enfriador y lo devuelve enfriado al sistema. También crea cierta contrapresión en el aceite, lo cual ayuda al convertidor a conservarse lleno, ¿no? Entonces, gracias a ello, el convertidor se mantiene lleno. ¿En qué porcentaje? ¿Te acuerdas? ¿En qué porcentaje se tiene que mantener? Al 100%, ¿no? ¿O no? ¿En qué porcentaje se tiene que mantener? 85%, correcto, 85%. Ya, listo, muy bien. Algunos convertidores están equipados con una válvula reguladora de presión, ya. En realidad todas, ya, en realidad todas. Pero, a veces lo encuentras solamente en la salida, ¿no? El aceite que sale del convertidor debe vencer la resistencia de resorte del carrete de la válvula. Esto crea una presión dentro del convertidor y lo mantiene lleno, ¿no? Entonces, en la salida del convertidor se va a encontrar con esta válvula, ¿no? Y esta válvula, ¿qué va a hacer? Va a retener el aceite. Lo va a retener, ¿no? ¿Y en cuánto lo va a retener? Al 85%. 85%.
¿ya? Profe, pero acá hice algunas, ¿no? ¿Pero por qué hice algunas? ¿Por qué no hice todas? En realidad, mira, todos los convertidores tienen una válvula de alivio total. Si hay restricción en el flujo de aceite, la válvula se abrirá para liberar cualquier exceso de presión. Algunos modelos, ojo, en algunos modelos el convertidor no tiene una válvula de alivio de la presión justo en la salida. Sin embargo, la válvula de control de la transmisión, o sea, la que controla toda la transmisión, contiene una válvula de seguridad que hace el trabajo de esa válvula de alivio, manteniendo que el convertidor trabaje en su 85%, que es lo ideal. Ah, ya. Entonces, si no está en la salida, ¿está dónde? ¿Dónde está? En la válvula de control, ¿no? Y está como una válvula de seguridad, ¿no? Y tú dices, oh, no, no tiene válvula de alivio, pero en realidad sí tiene, ¿no? Sí tiene, ¿no? Solamente que está en el control ya. Ya no está en la salida exactamente. No, ¿por qué? Entonces, solamente esa válvula te asegura que trabaje con un 85% de volumen, ¿no? Y una presión adecuada. ¿Ya? Entonces, este es el flujo, ¿no? Parte desde el tanque hidráulico, llega a la bomba y después pasa por un filtro y llega hasta, eh, ya, llega a esta válvula de control, ¿no? Y de la válvula de control se va hacia dónde? Hacia el convertidor, ¿no? Esta es la válvula de entrada, ¿no? Y esta es la válvula de salida, ¿no? ¿Quién retiene el aceite? Ella, ¿no? Como ella retiene el aceite, su chamba es asegurar un volumen ideal en este convertidor, ¿no? La chamba de él. Muy bien. El convertidor de par absorbe las cargas de impacto, se ajusta la carga del equipo y multiplica el par, ¿no? Evita el calado del motor en cargas altas. ¿Qué cosa es el calado? ¿Qué cosa es el calado del motor? El calado del motor es esa resistencia, ¿no? Esa resistencia a la máquina a que siga trabajando, ¿no? Entonces lo esfuerza tanto, tanto, tanto que llega a su límite, ¿no? Cuando llega a su límite y sobrepasa, eso es calado, ¿no? El aceite lleva afuera el calor, ¿no? O sea, saca el calor. ¿Cómo? Mediante el aceite, ¿no? ¿Cómo se saca el calor? Mediante el aceite, ¿no? Porque el aceite se está recirculando, ¿no? Y siempre se va al enfriador. Entonces, cuando se va el aceite, se va con el calor, ¿no? Y cuando entra un nuevo aceite, entra un aceite fresco. Ya, además, este aceite también lubrica los componentes, ¿no? Entonces, los componentes que se están moviendo son lubricados, ¿no? Reduciendo la cavitación, que es un tipo de desgaste. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué hemos visto? Hemos visto el acoplamiento hidráulico, ¿no? Hemos visto las diferentes partes, ¿no? Del convertidor, ¿no? Hemos visto lo que es la bomba, ¿no? Hemos visto lo que es la turbina, hemos visto cómo trabajan a altas velocidades, bajas velocidades, hemos visto cuál es la función del estator, ¿sí? La importancia del estator, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un convertidor de par y un convertidor? El estator. ¿Qué cosa hace el estator? Incrementa la eficiencia, ¿no? Muy bien. En el siguiente tema, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver un tema que va a completar lo que hemos visto hasta el día de hoy. El divisor de par, ¿ya? El divisor de par. No se olviden desarrollar su test, ¿no? DS, ¿no? Después de sesión, ¿no? Bueno, y queda pendiente cargar el video. ¿Alguna pregunta antes de finalizar?
una pregunta. Listo, muchachos. Muchas gracias.